Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión, la última de este ciclo, de nuestro ciclo, como digo, Charlas Humanas, que en realidad hacemos dos ciclos por año, uno más o menos entre febrero, marzo y julio y el otro entre más o menos septiembre y diciembre, siempre con la compañía. Hace ya unas semanitas que no nos puede acompañar, se va a reincorporar en la próxima temporada, como decimos acá, en el próximo ciclo. Estoy viendo si puede entrar Diana, me parece que acá estás. Hola Diana, ¿me escuchás? Ay, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás ¿Me bien o no? oyes? Sí, te escucho, te escucho. ¿No me ¿Me escuchás? escuchas? Sí, sí, estás media rara con internet, pero sí te escucho. ¿Vos? Sí, sí, un poco tarde. Cambia de cascos. Me he modernizado unos cascos inalámbricos a ver si se apañan bien, si no me los des. A veces los inalámbricos a veces están medio raros, pero bueno, ahí nos vamos conectando. Ahora sí te veo bien, te escucho bien. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Ola de calor tremenda. Queremos morir, pero aparte de eso, bien. Bueno, acá ola de frío tremendo. El otro día tuvimos 1 grado bajo cero, así que hoy estamos mejor, tenemos como 5 o 6 más o menos, así que estamos súper contentos acá en Argentina. Así que bueno, andamos en polos opuestos como siempre. El que no se conforma es porque no quiere. Exactamente. Eh, Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Nuestro último encuentro de este ya, ciclo. ya termina la temporada 1 2025. Ya Sí, estamos a punto de es lo que cerrar. estaba diciendo, que hacemos 2 ciclos por año en realidad, porque hacemos uno más o menos de febrero a julio y otro más o menos de septiembre, ¿no? Fines de agosto hasta diciembre. Ese es un poquito el esquema que estamos llevando. Así que bueno, sería la primera parte del 25 que se acaba. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Sí, 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 sí. Nada, con penita, pero bueno, pues como nos toca verano, vacaciones, descansar, viajes, pues una penita Sí. edulcorada. No, no te veo que estés 1 mes y medio o 2 llorando por el espacio. Más bien, no, no me parece que vaya a suceder eso. Bueno, y vamos a ver No, si cuando nos ahora al reencontramos. principio, Dale, decime, decime. no, que ahora al principio estoy muy contenta y luego ya llega agosto y me empiezan a faltar algo los miércoles. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a ver si cuando nos reencontramos vuelve a estar Rosa, ¿no? Que en realidad tenemos que ver si seguimos en este horario, si cambiamos de horario. Bueno, lo digo para la gente que nos sigue en vivo. Muchísima gente nos sigue con las grabaciones y con los podcasts y eso. Pero bueno, vamos a ver el año que viene, no, en el próximo ciclo que va a empezar fin de agosto, principio de septiembre, en qué horario estamos. Sí, en principio sería 10 de septiembre, ¿eh? 10 de septiembre, bueno, como, como verán me van marcando la cancha. Muy bien, 10 de septiembre, perfecto, me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, sí. Y Rosa se puede incorporar antes, pero yo podría el 10 de septiembre, así que bueno, pues si no queda nada, así es un abrir y cerrar de ojos. Está Además, así la gente se va pensando muy bien. sus preguntas y todo. Como, mira, nos ha llegado una de María Angélica. Ajá. Sí, sí, María Angélica siempre, siempre fiel, nos acompaña y nos manda preguntas y saludos, siempre los recibimos con mucha alegría. Sí, y como esta es la segunda parte del nacimiento y la muerte, pues su pregunta va por ahí. Dale, si querés empezamos por ahí. Venga, empezamos por ahí, además está muy chula y luego yo voy a sumarle una y seguimos. Bueno, dice, buen día aquí por Argentina, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte, Diana, saludos a Mauricio. Quiero hacer una pregunta sobre este gran tema que están tocando. Ahí va. Cuando nacemos, en general lo hacemos llorando. Y esto tiene sentido porque dejar el paraíso donde nos sentimos completos, donde no falta nada, salir al mundo donde hay ruido, frío, salimos de una forma un poco agresiva, nos sacan de este lugar calentito, ¿no? Mi pregunta es, ¿les parece que ahí ya nos queda una situación traumática? ¿Ya la personita se siente enojada? ¿Se puede pensar en que se llega al mundo ya sintiéndose agredido y que esto puede marcar al niño o la niña que luego somos? Gracias por todo, los escucho siempre, beso grande Diana y por supuesto un abrazo al gran teacher. Bueno, muchas gracias. Qué pregunta, qué linda pregunta para empezar y qué pregunta profunda. ¿Cómo saberlo, no? Digo, ¿cómo saber lo que es impresionante? Porque, digo, es una experiencia común al ser humano, todos la hemos vivido y nadie la recuerda, ¿no? Digo, ¿cómo saber lo que pasa? Sí me parece que hay una situación traumática en el sentido de ir hacia lo desconocido. Digo, cuando
hacemos, vamos hacia lo desconocido total, ¿no? No sabemos lo que pasa, no sabemos a dónde vamos. Sí parecería que estamos contentos, calentitos y completos, como dice María Angélica, en el útero de nuestra madre, y que salimos de un lugar en el que uno diría no, del cual no quisiéramos salir, y salimos hacia el afuera, ¿no? Yo creo que esta metáfora, o mejor dicho, esta situación, ¿no?, tan humana, nos sirve como metáfora de muchos nacimientos de nuestra vida. Porque en realidad toda la vez pasada, la semana pasada, hablamos sobre todo del nacimiento y la muerte en los términos más concretos o que más podemos imaginarnos, ¿no? Aunque, como decíamos, no sabemos lo que es la muerte ni nada, pero bueno, pero hablamos del nacimiento como inicio de nuestra vida y de la muerte como final de nuestra vida. Pero creo que la pregunta de María Angélica nos abre a lo que para mí es el tema de hoy, y es, yo creo, uno de los grandísimos temas, que es cómo nacer y morir mientras estamos vivos, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos esta posibilidad de nacer y de morir, y además nacer y morir van juntos, porque no puedo nacer a algo si no muero a lo anterior. Digo, de nacer y morir en la vida. Y creo que el nacimiento, la situación del nacimiento, se nos repite diluida, pero de una manera bastante parecida, muchísimas veces en nuestra vida, cada vez que necesitamos, cuando digo necesitamos es la salud necesita que nosotros vayamos hacia algo diferente, nuevo, desconocido y aterrador, diría yo, ¿no? Y ahí se nos arma otra vez como una especie de reflejo del nacimiento, del primer nacimiento de nuestra vida. Efectivamente, es algo que todos pasamos, que nadie recuerda. Y a mí se me ocurría otra pregunta, tu opinión. ¿Tú crees que cuando es, por ejemplo, un parto muy traumático, ¿sabes? O un niño no deseado, o cosas así, ¿tú crees que eso luego se arma en la niñez, cosas que luego colean en la adultez? Si te soy sincero, no. O sea, bueno, sí, pero poco. A mí me parecen mucho más importantes los relatos del nacimiento que la situación del nacimiento. Los relatos que los padres contamos a nuestros hijos acerca de cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo fueron los primeros momentos, esos relatos casi, yo diría, casi sin importancia, ¿no? Me acuerdo de una paciente que decía y le contaba a su hija, no, ella nació como blandamente y se deslizó hacia la vida, ¿no? Y después me contaba un montón de situaciones en donde la hija hacía eso, ya grande, ¿no? La hija grande, se deslizaba hacia situaciones o se deslizaba en las situaciones con todos los beneficios y con todos los problemas, porque hay situaciones en donde está buenísimo deslizarse y hay situaciones donde hay que tomar decisiones que no son un desliz, son más bien un volantazo, ¿no? Un cambio de dirección. Y cómo la hija de mi paciente tenía total facilidad para deslizarse y una gran dificultad para tomar decisiones concretas y consistentes, ¿no? Entonces digo, yo creo que el nacimiento puede ser que sea, por supuesto no todos los nacimientos son iguales, hay algunos que son muy difíciles, hay algunos que son dificilísimos, otros que son sumamente sencillos, pero me parece que los relatos hacia nuestros hijos marcan mucho más que el nacimiento en sí. De hecho, de un nacimiento difícil yo le puedo contar a mi hijo, no, casi me muero, fue el peor momento de mi vida, o le puedo contar, es que sos un guerrero y conseguiste. Y esto le da al hijo mucho más identidad que el nacimiento en sí. Madre mía, qué curioso. Mi madre siempre me cuenta que cuando se quisieron dar cuenta yo estaba ahí metiendo prisa y digo que corrí mucho y muy rápida. ¿Por qué será? Me suena un poco. Bueno, puede ser, ¿no? Qué Puede bueno. ser, puede ser. Sí, puede ser. Uh-huh. Y que, Y entonces, perdón, y que como todo relato, perdón, Diana, como todo relato de nuestros padres, porque los padres le relatamos la vida a los hijos, le relatamos la parte de su vida que no se acuerdan, nuestra vida, digo, como todo relato de los padres, es tarea de los hijos mirarlos y cuestionarlos en el buen sentido, cuestionarlos en entender que no es la vida lo que me cuenta, es su manera de mirar la vida. O sea, es la manera de
de mi mamá o de mi papá de haber vivido mi nacimiento, ¿no? Entonces, lo tomo como una verdad en el sentido de que, evidentemente, bueno, así lo vivió él y esto es verdad, y también lo tomo como una verdad parcial, es la manera en la que él o ella lo vivió, ¿no? Y uno tiene que armar el propio relato de su propia historia. Ese momento tan mágico cuando ya eres adulto y te sientas delante de tu padre y de tu madre y oyes la narrativa oficial y wow, por dentro estás como, o sea que, Tal cual, tal cual, tal cual. Siempre digo que uno de los grandes momentos míos de comprensión era cuando yo ya me había ido de la casa de mis padres y volvía a saludar, ¿no? O a visitar o a lo que sea. Y durante muchos años yo volvía y casi que me sentaba a mirar, era como una platea para mí, ¿no? Me sentaba a mirar las dinámicas que había ahí, lo que se decía, cómo se movía mi mamá y mi papá, y me sentaba como era como una platea de lo que yo había vivido, pero no me daba cuenta, ¿no? Y era como tanta información, incluso me acuerdo más de una vez que mi mamá empezó a decir cosas como, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que, bueno, mejor no digo nada. Y yo en ese momento le preguntaba, no, decime, porque yo en algún lugar ya sé, pero nunca lo escuché, ¿no? Entonces, bueno, son momentos, sí, de crecimiento cuando uno puede ubicarse en ese lugar, ¿no? Y no cuando uno lo sufre como un niño, por supuesto. bueno, has comentado antes que hay varios nacimientos y aquí hay otra preguntita. Entonces, ¿qué hay? Como el nacimiento biológico, hay un nacimiento a la adultez, hay más nacimientos, hay como hitos de nacimiento e hitos como de muerte. Un duelo puede ser un hito de muerte. ¿Cómo van los ciclos o los siguientes nacimientos y muertes en la vida ya de un adulto? Yo creo que hay nacimiento cada vez que uno, a ver, uno diría, ¿qué es un nacimiento? Es la culminación de un proceso, el proceso de gestación, ¿no? Digo, en un nacimiento saludable el nene se va gestando y a medida que se va gestando empieza a no caber en el útero. O sea, lo que en un principio fue un lugar espacioso, ¿no? Nutritivo, calentito, que lo protege, que lo cuida, ¿no? Si digo, me gusta mucho la metáfora, porque si esto es saludable, 9 meses después, el mismo lugar, en realidad el lugar más grande, porque no, digo, va ampliándose, pero el mismo lugar empieza a ser asfixiante. Y el nene tiene que nacer porque si no empieza a enfermarse. Entonces, digo, en esta metáfora uno se da cuenta que el proceso de crecimiento de un sujeto va necesitando su propio ambiente. O sea, a medida que crece el sujeto, va necesitando otras cosas. Y lo mismo que antes era saludable, hay un momento en que es enfermante. Entonces, el nacimiento es, por un lado, lo que finaliza la etapa de gestación y a la vez lo que inicia la vida fuera de la madre, fuera del útero materno. Y esto para mí es una metáfora de un montón de momentos de nuestra vida. Hay un montón de momentos de nuestra vida en donde pasa esto. Y además es una metáfora de pasar de un estado a otro. O sea, hay un montón de momentos en nuestra vida en donde mi propio crecimiento, mi propia salud necesita un cambio de estado y necesita dar por finalizado una etapa, un vínculo, una relación. Y lo que yo voy a vivir en esos momentos es bastante parecido a lo que imaginamos que es el momento de nacer. Es decir, lo primero que me va a pasar es, por un lado, como una especie de enorme anhelo por lo nuevo y a la vez un enorme temor por lo nuevo. Y a la vez una gran sensación de que se me amplía el panorama, ¿no? Se me amplía el ambiente si voy hacia lo nuevo, y por un lado una enorme sensación de pérdida de algo muy querido que ya no me alcanza y que en realidad más bien me enferma. Y yo creo que lo máximo que uno puede hacer, que es un montón, cuando está en este tipo de procesos, es darse cuenta. Porque, digo, y darse cuenta lo más conscientemente posible, porque lo que uno en general cree es que todo movimiento hacia la salud me genera simplemente, me genera simplemente algo placentero. Entonces,
ahí empieza a pasar que cuando uno empieza a sentir angustia, miedo, temor y qué sé yo, empieza a pensar que el movimiento no es hacia allá. Y empieza a retener, consciente o inconscientemente, el momento de ir hacia lo nuevo. Y ahí se empieza a capturar el crecimiento. Por eso me importa mucho entender que el nacimiento es también una muerte y que toda ida hacia lo nuevo es también un duelo por lo perdido. Prácticamente has descrito la noche en la que yo decidí dejar mi trabajo de empresa y decidí ser terapeuta. O sea, además, yo también nací de noche y fue una noche también de madrugada en la que ya no podía más y con una ilusión y un miedo enorme, llorando en catarsis en tal, te abres a lo que sea que necesitas y yo ahora lo recuerdo muchísimo, es verdad, como es la descripción de un nacimiento, porque bueno, no sé si en el nacimiento hay esa sensación de voluntad, quizá ya obviamente más construida, pero sí que la ilusión, el miedo, no me puedo quedar aquí, yo tengo que dar ese paso, no queda más remedio, me asfixio aquí, ya es mi momento. Todo eso recuerda mucho a abandonar una cáscara que ya te queda pequeñita y abrirte a otra cosa. Tal cual, y yo diría, eh, eh, es ese momento, porque digo, a veces es un cambio de trabajo, a veces es una separación de una pareja, a veces es un cambio de paradigma. Me hiciste acordar, durante muchísimos, bueno, no sé muchísimos, durante todo un tiempo en mi vida yo tenía muchos problemas económicos, muchísimos problemas económicos, no llegaba nunca a fin de mes, ¿no? Ya era músico profesional, estaba lejos todavía de estudiar psicología, pero digo, ya tenía los medios como para ganar mi sustento y siempre tenía problemas y qué sé yo. Y así, bueno, ni te voy a contar la historia, pero digo, así llegué a estar una noche volviendo de Río de Janeiro a Buenos Aires, porque había vivido unos meses en Río de Janeiro, volviendo, pero como no tenía dinero para volver en avión, volvía en micro, ¿no? Volvía en bus. Pero el bus, que eran 30 horas de Río de Janeiro, el bus salía a las 10 de la mañana. Y como no tenía dinero para el hotel de esa noche, llegué a las 7 de la tarde a la estación de Río de Janeiro con mis valijas, mis maletas, y me senté a esperar que sean a las 10 de la mañana. O sea, bueno, o sea que estuve más o menos 15 horas sentado con la valija. Y entonces empecé a pensar por qué era que yo nunca tenía dinero realmente, siendo que ya era un profesional de la música y, ¿no? Y todo. Y entonces, digo, y es como lo mismo que vos decís, solo que no fue cambiar de trabajo, sino cambiar de paradigma, ¿no? O sea, me di cuenta en todas esas horas, y fue como una especie de revelación, que hasta ese momento yo miraba a las posibilidades de trabajo siempre con desprecio, siempre para mí era poco. Entonces, todo trabajo que se acercaba a mí, yo lo miraba como poco y por supuesto esto generaba un rechazo del trabajo y el trabajo o no sucedía o se caía enseguida. Darme cuenta de eso fue, por un lado, tremendamente aliviante porque es que, yo rechazo el trabajo, no es que no tengo, lo rechazo yo. Y por otro lado, tremendamente angustiante porque es, entonces voy a tener que trabajar. Y probablemente no me vaya a gustar al principio, digo. Entonces digo, son esos momentos en donde mi manera de pensar, porque a veces es un trabajo, a veces es una relación y a veces es simplemente, ahí no está tan bien usado, una manera de pensar. Mi manera de pensar ya no me sirve. O sea, me trajo hasta acá, como el útero materno, me trajo hasta acá, me permitió crecer hasta acá, pero lo que viene es afuera de esta manera de pensar, es en otro lado, es de otra manera, es con otros paradigmas, ¿no? Y entonces, ¿cómo atravesar ese canal de parto, ¿no? E ir hacia lo nuevo? Porque finalmente esta manera de pensar la conozco, me protege, ¿no? La próxima, y bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, es toda una situación ser consciente de los nacimientos de la vida, toda una situación. ¿Cuántos partos nos quedarán más en la vida? Algunos, seguramente. Seguramente sí. Bueno, ojalá también, ¿no? Porque si no, no crecemos nada. Lo que sí me doy cuenta, o bueno, es lo que me pasa a mí, no sé, es que cuanto más consciente uno es de que está naciendo, y por lo tanto está muriendo, cuanto más consciente es, menos se resiste, más conoce la dinámica y menos angustiante es. Y más
y más rápido uno toma la decisión de ir al canal de parto, hacer los duelos correspondientes y encontrarse con aquello más amplio con lo que uno se encuentra cuando nace. Claro, bueno, algo tiene que tener, haber pasado la mitad de nuestra vida y haber pasado nacimientos y muertes psíquicos ya, o sea que, claro, claro, se va haciendo un poquito más suavecito el tránsito. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y cómo crees tú que se entreteje esto que estamos hablando de nacer, del nacimiento, con nuestro concepto de identidad? Ya has hablado un poco de la narrativa, ¿no? La narrativa familiar, la narrativa materna, paterna, pero en nuestro complejo concepto de identidad, ¿hay algo en el nacimiento que es como inexorable? Es obvio. Digo, cuando nacemos nos ponen un nombre y el nombre niega todos los otros nombres. O sea, nacer es complejísimo, ¿eh? Encarnar, más allá de las creencias religiosas o espirituales que uno tenga, venir de no sé quién soy, ni no sé qué soy, no venir de lo abierto a un cuerpo y encarnar, y además no solo un cuerpo, sino nos ponen un nombre, y entonces ese nombre que a la vez nos da una identidad nos separa de todos los demás. En la vida pasa lo mismo, cuando uno, antes de nacer, uno tiene un nombre. Yo tenía el nombre de yo no voy a hacer nada que no me guste de trabajo. Este era mi nombre, era mi identidad, o sea, era casi lo que estaba orgulloso. Yo no voy a trabajar de nada que no me guste. Por supuesto, si uno solo se maneja ahí, nada le termina de gustar, porque siempre hay algo en el trabajo que a uno no le gusta, ¿no? Entonces digo, cambiar hacia lo otro también es cambiar de nombre. Y había una propaganda en Argentina que era de un banco, que la verdad, mira, no me acuerdo qué banco era, así que muy buena propaganda no era, pero no cumplía mucho de su función. Pero la propaganda decía, un nombre es lo más importante que un banco puede tener. Y yo creo que, no sé para los bancos, pero para las personas es un problema. Si mi nombre es lo más importante lo más importante que yo puedo tener, me pierdo todos los otros nombres con los que no me nombraron, pero que también soy yo, y que me quedan en las sombras. Entonces, siempre nacer es ganar un nombre al que ya tengo. Siempre nacer es sumar nombres, sumar características, sumar posibilidades. Ahora puedo esto, ahora puedo también esto otro. Siempre nacer es ir hacia un lugar más amplio y también morir a lo que era. No solamente me llamo Mauricio. Sí, me llamo Mauricio, pero también me llamo de otras maneras, ¿no? Y eso me da una sensación de identidad más amplia. Por eso, siempre nacer es alejarnos de los padres en un punto. Yo últimamente me ha pasado en el último año y medio de conocer gente que de mayor se cambia el nombre o se intercambia los apellidos, y esto sé que va a sonar un poco místico, pero siempre que preguntas, ay, ¿por qué? Ay, te cambiaste y tal, hay una historia de esa familia que, bueno, tú solo escuchas la narrativa, ¿no? Pero cuando puedes verlo con otros ojos, rascar y tal, o sea, es muy, muy, muy llamativo la gente que de adulto eh, rechaza un apellido, se cambia uno, o se avergüenza de su nombre. Es, Mm. súper curioso eso, siempre nunca es inocuo, siempre hay algo detrás que, fíjate qué curioso, y tú te das cuenta que esto puede ser pues no lo había pensado. Es interesante, habría que ver por qué, ¿no? Pero lo que sí es, porque no en todos los casos es lo mismo, pero lo que sí es seguro es que cuando uno decide cambiar el nombre o agregar un apellido o hacer lo que sea, finalmente uno está tomando una decisión diferente a la que tomaron los padres, ¿no? Y me parece que, por eso decimos, ¿no? Al igual que el primer nacimiento, que es pasar de estar dentro de la mamá a estar afuera, todos los nacimientos de la vida finalmente nos alejan de los parámetros de los padres, nos alejan de cómo nos nombraron, nos aleja de lo que nos dijeron que éramos. O sea, finalmente los nacimientos siempre nos hacen más yo de lo que era. Por eso cuando una persona, como dice Mujica, ¿no? Hay vidas que se viven a través de una ventana. Cuando una persona le
le cuesta mucho nacer en su vida, o sea, le cuesta mucho ir hacia lo ampliaría, lo que sería saludable, ir hacia su deseo, siempre se queda en la casa familiar, ¿no? Y esto, no digo que esté bien o mal, esto seguro que me empobrece, ¿no? Esto seguro que me empobrece. Totalmente. Y cuando nos preguntan, hay personas que tienen mucho, mucho, pero muchísimo miedo a la muerte. O sea, una cosa de que no se puede ni tocar el tema, ni hablar de ello, ni van a entierros. O sea, es una cosa, más que el miedo estándar o el miedo biológico, todo el mundo que puede tener, ¿no? Incluso el miedo animal. ¿Tú crees que estas son circunstancias de la infancia? La gente que no puede ni acercarse a tramitar ni a pensar en la muerte. Es que yo creo que la muerte es un recipiente que no conocemos lo que tiene y le metemos lo que nosotros pensamos. O sea, de la muerte, yo creo que de la muerte, todo lo que podamos decir de la muerte es proyección propia. Yo creo que el verdadero lugar de vínculo con la muerte es no decir nada, porque todo lo que diga será una proyección mía. No conozco absolutamente nada de la muerte. Está bien, están los que dicen que volvieron, que vieron la luz, el túnel, bueno, no sé, será su experiencia, puede ser. Pero digo, si no me pasó esto, todo lo que yo pueda decir será proyección. ¿Será proyección para bien o será proyección para mal? Digo, que en el sentido de que será proyección que me haga, que me tranquilice o que me angustie. Pero es una proyección mía. Y yo creo que el gran movimiento, por lo menos esto es lo que pienso yo, el gran movimiento con la muerte es tratar de no ponerle ninguna proyección, soportar lo desconocido. O sea, soportar lo abierto, soportar una pregunta que no va a responderse, ¿no? Y hoy se ve que estoy con Mujica, siempre estoy con Mujica de alguna manera, cuando él dice, Dios es la pregunta, la respuesta son los hombres. Bueno, con la muerte nos pasa esto, ¿no? Y los hombres hacemos un montón de cosas para estar seguros, aunque después terminemos estando seguros de aquello mismo que nosotros dijimos que era, ¿no? O sea, siempre que queremos estar seguros de este tipo de cosas, terminamos encerrados con nosotros, porque realmente no podemos conocer. Ahora, partiendo de esto, sí hay mucha gente que no puede soportar, esta es mi idea, las proyecciones que ella misma hace de lo que es la muerte, no la muerte. Y muchas veces, eh, muchas veces se dice, no le tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la vida. O sea, le tenemos miedo a ser nosotros en la vida. Y eso lo proyectamos en la muerte. Finalmente, la muerte es la constatación de que tenemos un tiempo limitado para hacer lo que es saludable para nosotros hacer. O sea, la muerte es como, la muerte que no sabemos qué es, pero digo, si uno la incluye como parte de la vida, bueno, la muerte casi que me obliga a tomar responsabilidad. No tengo todo el tiempo del mundo. Entonces digo, cuando uno la toma como parámetro, y la muerte es muy saludable, casi que me obliga, ¿no?, a tratar de ser un poquito mejor. Fíjate que yo, pensando en esta mañana en esto, cómo ha cambiado también el tema del concepto de la muerte, al menos yo hablo de aquí, ¿no? Pienso en mis abuelos, luego en mis padres, luego en mi generación. Y bueno, pues España en la época de mis abuelos era mucho más religiosa, católica, cristiana, y había cierto miedo por el después de la muerte. Yo creo que eso ha ido como generación a generación diluyéndose de cierta manera, y ahora lo que la gente no está tan preocupada de que habrá, que no habrá, infierno, cielo, bueno, yo qué sé. Lo que hay es como, joder, se me va a ir la vida como en la que estoy activo, ¿no? Voy a estar en la vejez. La muerte, bueno, el día que me muera me he muerto, pero voy a estar en la vejez, en la debilidad, quizá en la soledad. Y, o sea, eso es como angustia más que ya no se suele oír. Bueno, yo personalmente no se suele ya oír tanto me vaya a ir al infierno, ese tipo de cosas. Tal cual, sí. Lo que pasa es que
ahora está muy, bueno, siempre es injusto uno cuando habla en general, ¿no? Pero ahora está muy, eh, demasiado bien visto todos los que son atributos activos, ejecutivos, que tienen, que enseguida se pegan con la juventud, ¿no? Digo, ahora está, yo cuando, me pasa mucho en sesiones, ¿no? Cuando hay una persona que parece menos edad de la que tiene, significativamente menos edad que la que tiene, para mí es un gran problema. O sea, yo lo marco como qué está pasando acá, ¿no? Digo, porque justamente, como vivimos en una cultura tan que identifica tanto juventud con algo bueno y vejez con algo malo, ahí vienen todas las líneas, ¿no? Juventud, actividad, potencia, todo esto es bueno. No poder, no saber, ¿no? Todo esto es malo, ¿no? Y entonces vivimos así como vivimos, digo, vivimos a veces corriendo una carrera a toda velocidad para llegar no sabemos bien a dónde, ¿no? Y la vejez, que no es la muerte, pero que ya está muy cerca, bueno, nos muestra en el espejo que también somos lo otro, también somos lo que no podemos, lo que no sabemos, la impotencia, también somos eso, ¿no? Eh, bueno, creo que también podemos aprender que también somos eso. Y si lo podemos aprender antes, quizás también la vejez es una etapa en donde podemos ser activos, allí donde somos activos, y podemos disfrutar de que hay algo de la guerra de la vida que terminó. Mira, otra pregunta que nos hacen. ¿Crees que sabes que hay mucha gente, no adscrita a lo mejor a una religión en concreto, pero hay mucha gente que tiene la sensación como que después de esta vida algo habrá, ¿no? Se oye mucho, hombre, algo habrá, no nos vamos a morir y ya está. ¿Tú crees que puede ser algo un poco propio y tierno del ser humano el crear este concepto de que, claro, algo habrá, no nos vamos a morir y ya está? Un poco por el propio temor a que de verdad esto termine y, joder, yo en mi vida que he intentado hacer esto y tengo mis hijos y no sé qué, y de repente me voy a morir, de verdad que ya no hay nada más. Yo creo eso, yo creo que algo habrá, pero bueno, son creencias nomás. Eh, no sé, digo, evidentemente una parte nuestra muere, y también yo, y obviamente ahí ya entran las creencias, ¿no? También yo creo que hay una parte que no, porque si no, eh, nos daría lo mismo el bien y el mal. Digo, si no nos daría lo mismo. Digo, yo creo que acá hay un problema, ¿no? Digo, yo creo que cada uno a su forma y cada uno de distinta manera, y cada uno de manera aparentemente opuesta muchas veces, todos queremos sentirnos mejor. Y si solo fuéramos los 80 o 90 años que vivimos y no hubiera ninguna otra cosa, no nos interesaría sentirnos mejor. Yo sería como lo mismo. Todos estamos anhelando algo que es bastante difícil de definir, porque además cada uno lo busca en algo diferente, algunos lo buscan en la paz, otros lo buscan en la guerra, otros lo buscan en el amor, otros lo buscan en el odio, cada uno lo busca donde quiera, pero todos buscamos una determinada como sensación o estado, o como lo quieran llamar, que no, ni le voy a poner un nombre porque no importa, si quieren lo podemos llamar felicidad, pero entraríamos en otra discusión. No, pero sí esa sensación, todos buscamos sentirnos mejor. Y si solo fuéramos estos 90 años, 80 o 100 que vivimos, eh, yo diría, no podríamos entender por qué buscamos esto. Estoy mucho más cerca de Frankl, que dice que el ser humano tiene un anhelo espiritual. Él lo llama algo así, como un anhelo espiritual. Es decir, tiene un anhelo de contactar con aquello más grande. Y me parece que hay algo que buscamos que tiene que ver con eso. Y esto más grande, evidentemente no puede terminar en los 90 años que vivimos. Ustedes van a decir, bueno,
pero ¿y qué comprobación tenés? Como me decía mi papá, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo podés demostrar? Ah, no, no lo puedo demostrar. Es una sensación, es una creencia mía, ¿no? Y hay de un montón de gente, pero quiero decir, no hay ninguna demostración acá. Sí. La verdad que tuya y de un montón de gente, ¿eh? Porque hay más gente, yo creo, hoy en día, que además ya con cierta edad hablamos más abiertamente de la muerte. Hay más gente que, bueno, pues, agnósticos o personas que dicen eso, que personas que lo afrentan más como, mira, yo creo que no, esto es lo que hay, la vida que tenemos es la vida que tenemos. Pero yo que soy un poco biologista también en este caso, o sea, yo tampoco sé lo que hay, creo en cierta verticalidad, creo también en esa búsqueda de anhelo y de espiritualidad, pero bueno, también soy como muy terrestre, muy terrenal. Pienso que aunque solo tuvieras los 90, 80, en ese tiempo tú quieres estar bien y también quieres, quieres hacer algo que te supere a ti como individuo, ¿no? Haya o no haya algo después, porque yo no soy de las que más creen que sospecho, pero no tengo una intuición muy fuerte sobre eso. Y aún así tengo mucho anhelo en mi vida diaria de llevar a mi deseo, de mejorarme yo, de mejorar el mundo, de mejorar. O sea, sí que creo que no tiene que estar súper desconectado, yo creo. Es que yo creo que ese anhelo, todo lo que dijiste vos, ¿no? De ser mejor individuo, de sentirme bien, de hacerle bien al otro, ¿no? Yo creo que ese anhelo, y obviamente esto es mi opinión, ya habla de una trascendencia, ya habla de algo más grande que yo. Porque, ¿por qué voy a tender a eso? Y además, digo, no es lo mismo que estamos hablando del nacimiento, digo, ¿por qué un niño nace? Podría quedarse en su útero tan feliz y contento. ¿Por qué nace a lo otro? Y yo creo que la relación entre el niño en el útero y la vida es una relación bastante parecida a nosotros en este útero enorme que es la vida y aquello más grande que no conocemos porque estamos acá, pero que no conocemos pero a lo que tendemos. A lo mejor también la vida en algún momento nos queda chica y entonces nacemos a otra cosa. A lo mejor también pasa eso. Claro, no lo podemos saber desde acá adentro, pero a lo mejor nos pasa esto. A lo mejor morirnos es otra manera de nacer algo más grande. No lo podemos saber. No, pero está profundamente, porque si hay algo humano en la humanidad es que siempre quiere un paso, quiere un avance, nunca nos quedamos quietos, siempre es un mirar qué hay detrás de esa colina, o voy a investigar, eh, siempre es como, ya no solo por supervivencia, sino porque es dar un paso incluso, aunque sea el paso peor que te puedes imaginar, quedarnos quietos como humanidad. Y a lo mejor es eso la muerte, un paso un poquito más allá para ir a otro lado y seguir creciendo, ¿no? Seguir evolucionando. Bueno, si no, yo tengo que decir que a mí con mis 80 y pico, 90 años me viene bien también, ¿eh? Nunca, Ahora no me nunca borréis hemos del... discutido, Diana, nunca hemos discutido sobre esto, tenemos que discutir sobre todos esos temas. Digo, bueno, recién ahora en vivo estamos haciéndolo. Sí, sí, es que es una cosa que no tenemos ni idea, entonces son sensaciones, Sí, sí, obvio, claro, claro. Nos pregunta Nina una cosita, a ver si nos da tiempo. Venga, un par de minutitos, Nina. Dale. Nina Molina. Muchas gracias por este espacio, a ti por seguirnos, Nina. Muy interesante. Pregunto, en el caso de haber nacido en una familia muy disfuncional, ¿de qué forma reubicar las palabras de los padres en torno al nacimiento? O sea, la narrativa familiar en torno al nacimiento, entiendo. Primero que todos nacemos en una familia muy disfuncional y muy funcional a la vez. Todos hemos recibido algo que ha sido nutritivo y todos hemos recibido algo que no ha sido nutritivo. Sí, es cierto, después uno puede ver los porcentajes y todo, pero en realidad no somos tan diferentes. Digo, no hay una línea que divide los funcionales de las disfuncionales, las familias funcionales de las disfuncionales. No, es más bien un continuo, ¿no? O es más bien, bueno, hay una imagen que vos conocés y que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como esas líneas de las piscinas, ¿no?
esas sogas en las piscinas que separan carriles que en realidad no existen, ¿no? Es más bien una imaginación. O sea que lo primero es como eso, ¿no? Y después terapia. Terapia es la manera de poder tener un relato propio de mi propia vida, de mi propia historia, ¿no? Lo paradójico y lo bello para mí es que el relato propio lo hago yo, pero no lo puedo hacer yo solo, lo tengo que hacer yo en compañía con un otro, ¿no? Con un otro, y estamos casi en el tema de hoy, y estamos terminando casi como empezamos hace una semana, con un otro que me nombre de nuevo, ¿no? Con un otro que me nombre en lo que no me nombraron, o en lo que me dijeron que no era, ¿no? Bueno, esto también, hacer terapia también es nacer a otra cosa. Totalmente, ¿eh? Hacer terapia es nacer, ¿eh? Yo lo siento eso en mí, lo siento en mis pacientes, es tener unos padres nuevos, es abrirte a una vida, que vamos a decir nosotros, pero es Y lo, así de y lo- grande, es así de grande. y lo sentimos, eso lo sentimos con nuestros terapeutas, ¿no? Mi terapeuta me ha parido de nuevo. Está bien, yo estaba ahí y ayudé, ¿no? Hice toda mi parte, que no es poco, pero mi terapeuta me ha parido de nuevo, tal cual. O mis terapeutas, mis maestros, ¿no? La última pregunta, ya te dejo Dale, hasta septiembre, ay, dale, Mauricio. dale. Así, no sé si podrás contestar porque esta pregunta es muy grande, pero la vamos a dejar colgando todo el verano y la gente pues que también lo piense. ¿Hay una forma de prepararnos psicológicamente para morir? Eh, yo creo que eh, eh, no va a quedar para septiembre. Yo creo que uno está más preparado para morir cuanto más consciente es uno de la vida, porque cuanto más consciente es uno de la vida, también más consciente es de las pequeñas muertes que todo el tiempo tenemos en la vida. Todo el tiempo estamos muriendo. Estoy muriendo a esta relación que termina, o que por lo menos no es igual como hace un año o dos. Estoy muriendo a que mi hija ya no es chiquita, es grande. Estoy muriendo a que mi proyecto ya no es inicial, ahora es mucho más grande y hemos ganado mucho y hemos perdido algo. Todo el tiempo estoy, físicamente, todo el tiempo estoy muriendo. Digo, estoy más preparado para morirme cuando me muero cada vez. Cuando entiendo que nacer a algo es también morir a algo. Y no lo tengo como dicotómico, como polar, sino como partes de lo mismo. Ahí yo creo que estamos un poquito más preparados para la muerte. Me conozco mi ilusión y mi miedo. Tal cual, tal cual. Bueno, pues venga, te libero. Nos vamos a Bueno, ver en septiembre. bueno, genial, genial. Bueno, nos extrañaremos mucho. Igual nos vamos a estar viendo en otros espacios, pero aquí nos extrañaremos. Y Y les seis agradezco. Bueno, preguntitas. nada, Claro. decime, Diana, decime, dale. No, pero que la gente pregunte y diga temas y hay que nos Claro. cuenten lo que quieran. Tal cual, tal cual. Y les vamos a agradecer un montón a un montón de gente que nos ha acompañado en estos meses, ¿sí? Que nos viene acompañando. La verdad que es un placer enorme para nosotros, y la vamos a incluir a Rosa en todo este comentario. Es un placer enorme para nosotros tres estar encontrándonos una vez por semana, charlar de estas cosas, que quienes nos escuchan nos hagan preguntas, nos hagan llegar saludos. Bueno, lo que empezó casi como, nada, vamos a hacer un rato de esto, se ha transformado en una actividad súper, súper enriquecedora y gratificante. Así que muchísimas gracias. Sí. Desde luego, los primeros que disfrutamos somos nosotros y luego yo Tal creo que también ayudamos a pensar o inspiramos ciertos pensamientos y nos vuelve mucho cual, cariño vamos, o sea, tal ni cual, me lo hubiéramos soñado. O tal sea cual, que súper, súper contentas. tal cual. Bueno, Diana, disfruta de tus vacaciones, Nos che. vemos igualmente. Bueno, Muchas gracias. Hacéis abrazo. mucho frío. Bueno, que pasen Chao. muy lindo. Abrazos para ti. Chao, chao.